Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es sábado, 26 de abril de 2014. Soy Baldomero Castilla y estamos aquí en Somosaguas para iniciar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Como hoy es sábado, está nuestro amigo Adrián con nosotros. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, Pablo. No, la novedad no es que esté Adrián, la novedad es que estés tú. Ya, por eso es verdad. Normalmente yo los sábados no estoy, pero hoy sí estoy. Es Adrián que lleva el programa, eso es. Y por supuesto está con nosotros nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está esta mañana, don Antonio? Bastante mejor y deseando empezar esta nueva hora de libertad informativa y de opinión, y de criterio sobre política internacional que estoy protagonizando, pues y contra el vacío no solo de España sino de Europa entera en la prensa y en los medios de comunicación, que como tienen postura a priori sobre cualquier cosa que pase en el mundo, ya están a favor de alguien o en contra cuando inician, pues no dicen la verdad ninguno. Claro, como es natural, no dicen la verdad ni del origen del conflicto de Ucrania, ni quién cumple con la razón, o al menos con la decencia internacional, quién no cumple, y todas están repitiendo eslóganes y frases absurdas que ya luego Baldo, cuando nos comunique sus informaciones de la prensa, recordará alguna, pero ya lo digo ahora, no hay ningún peligro de guerra, de tercera guerra mundial. Eso es mentira. Y cuando hay un pobre atrasado mental, lo digo así con estas letras porque le he visto la cara en la televisión, el que está hoy ejerciendo de mi primer ministro, sí, ya sé, con una cara de idiota, de ratón idiota. Bueno, pues este dice nada menos que Putin quiere la tercera guerra mundial. No dice que va a haber un peligro, no. Que Putin tiene la voluntad de provocar él solito la tercera guerra mundial. Y eso, la prensa occidental lo publica. Tiene la poca vergüenza de ponerlo blanco sobre negro en un periódico, como si eso fuera posible. La opinión de un pobre idiota puesto ahí por Timoshenko, apoyado por la Bruselas y por Estados Unidos, se atreve a decirle a sus señores, a sus dueños, dice, cuidado, le está diciendo que Putin quiere la tercera guerra mundial. Ojo, Obama, no seas tonto, no ves que te está engañando, no ves que va a la tercera guerra mundial. Ese individuo, ¿cómo puede ser tomado en serio? Por nadie. Quiero decir, ni en Bruselas, ni en Washington, ni en Moscú, no puede ser tomado en serio. Ese es el hombre, el hazme reír, es un payaso. Es un monigote puesto ahí, porque era un segundo, un tercero, un cuarto, una quinta fila a las órdenes de Timoshenko. En fin, vamos a ver la noticia. Pues Adrián, te doy la palabra porque vas a comentarlos, ¿no? Pues voy a leerle el titular a don Antonio. Del País. Sí, voy a leerle el titular del País a don Antonio, que nos ha costado entenderlo, porque no está bien redactado. Dice en la página 2 el diario El País, en internacional, en relación a las noticias de la crisis en Ucrania. Es importante que no haya víctimas. ¿Quién tiene el genio, la inteligencia y la finura moral de decir es importante que no haya víctimas? Oye, pero es que hay alguien que considere que lo importante es que haya víctimas. ¿Hay alguien que se atreva a decirlo? Pues ya empezamos. Esto en El País, entre comillas, destaca una frase idiota. Es importante que no haya víctimas. Sí, ¿pero qué quiere decir eso? Son palabras del responsable del ayuntamiento de Slaviansk. Luego leeremos las declaraciones de esta persona. Un momento. Entonces el idiota más bien es El País. Porque se dice que es importante que no haya víctimas a un funcionario de un ayuntamiento local que está rodeado de enemigos, entonces no está mal. Retiro lo dicho. Porque ese hombre cercado y defendiendo la vida de los que están dentro y estando con ellos, dice, hombre, lo importante es que no haya víctimas. Eso está bien. Que el titular del periódico, a 5 columnas, ponga eso sin saber quién lo ha dicho ni para qué, eso es ya una falta gravísima contra una de las reglas del periodismo. La principal de todas es que el titular grande tiene que saberse en el titular a qué se refiere. Y aquí no sabemos importante que las víctimas de qué, del holocausto, de los gitanos,
de los incendios que se producen por accidente. ¿Qué es eso de que puede tener de víctimas? Si hubiera dicho de unas personas que están rodeadas por fuerzas adversas de Kiev y que están en una ciudad del este rodeada, comprendo que el funcionario que diga esa frase es un hombre humanitario. Probablemente no será ningún genio político, pero ha dicho una verdad moral. Lo importante es que no haya víctimas. Bien, de acuerdo. Pues, le leo, las palabras de este hombre han sido: Europa no es inocente, Anda. pero este no es el momento de buscar culpables, sino soluciones. Hay que tener deseo de ponerse de acuerdo. Muy bien. Esas palabras revelan que esta es una buena persona. Nada más. Cuidado, ¿eh? Es buena persona, tiene buena voluntad. Está diciendo una verdad como un templo. Y es que Europa no es inocente. Y dice, pero a pesar de que no es inocente, lo importante ya se entiende muy bien, es que no haya víctimas y sobre todo, lo que dice después. No es el momento de buscar culpables, sino soluciones. Hay que tener deseo de ponerse de acuerdo. Ahí está. Deseo de ponerse de acuerdo. Unido a todo el contexto. Sí. Es que ahí dice más palabras. Dice, no es posible hacer una operación de limpieza de Slaviansk con pocas víctimas. Esto lo dice Bogachov, que es el responsable de una... ¿El mismo que ha dicho esto? Sí, es Sergei Bogachov. Pero el mismo dice que lo importante es que no haya víctimas y luego dice que la habrá. No es posible hacer una operación de limpieza pidiendo que no lo haga, pidiendo que no haya que se... Entonces, ¿qué lío es este, Adrián? A ver si me explicáis bien lo que dice la prensa. Yo entiendo muy bien hasta ahora lo que yo he comentado, que una persona favorable a los rebeldes, sin embargo he dicho que están rodeados por el ejército de Kiev, diga, lo importante es que no haya víctimas. Muy bien, de acuerdo, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo. ¿Es la misma persona la que luego dice que va a haber víctimas? Pues así lo entiendo yo, don Antonio, que dice que no es posible, o sea, está advirtiendo de que una operación violenta acarrearía víctimas y está denunciando que no suceda. No quiere un momento. Lo que está pidiendo que no haya acción violenta. Eso es lo que está pidiendo. Sí, y esa, ¿me lees la última frase? Porque hasta ahora la primera la he entendido. Dice, no es posible hacer una operación de limpieza de Slaviansk con pocas víctimas. Es que es distinto a lo que tú me has dicho. Me varía una palabra y varía el sentido. Ahora dice, tú has identificado una operación de limpieza con una invasión. Y eso no es verdad. Así, él dice, es verdad que si no hay operación de limpieza, ¿de quién? Del ayuntamiento, una operación de limpieza es que es confuso. Pero esas palabras son inteligentes. Me van a permitir esas palabras que entre a fondo en el tema que se está discutiendo, que estas palabras ponen sobre el tapete. Hay muchísima gente, pero muchísima, la mayoría de la gente buena cree que los conflictos políticos se pueden resolver siempre si se olvidan las causas que producen los conflictos y se centra la atención en que lo importante es evitar la sangre. Bueno, ese camino es exactamente el que llevó de Múnich a la guerra mundial. Espero que me comprendáis. Mucha gente, repito, de muy buena fe, de muy buena voluntad, incluso cultos, están convencidos de que los conflictos internacionales, sobre todo, lo importante, una vez producido el conflicto, no es intentar arreglarlos analizando las causas que han producido el conflicto. No, que lo importante es hablar directamente de evitar el conflicto. Hitler invade el Auschwitz, Austria, luego Checoslovaquia, y ya se celebra ya hartos los líderes europeos, con Chamberlain y Daladier, se ponen en movimiento y acuden al acuerdo de la conferencia de Múnich. Y entonces ahí se vienen contentísimos porque creen que han frenado a Hitler, cuando era en realidad es todo lo contrario. Cuando alguien tiene una ambición de poder y de conquista y de dominio, todo razonamiento sobre las causas
que producen una situación internacional conflictiva es confundida con los efectos. No se habla de las causas, se habla nada más que de los efectos. Y ese es el fracaso de todas las negociaciones diplomáticas del mundo entero y en toda la historia. Porque es muy raro, muy difícil encontrar un dirigente que tenga la inteligencia de comprender cuáles son las causas que producen los conflictos. Porque las causas son muy lejanas, no son inmediatas. Los conflictos de hoy son una manifestación visible por toda la sociedad de conflictos que vienen desde hace mucho tiempo escondidos, latentes, no se veían, y que lo que estalla antes que la violencia es la manifestación pública del conflicto, antes que la violencia. Por eso cuando Adrián estaba leyendo ese párrafo, yo me detengo en la palabra, porque ya sé si la persona que está hablando es inteligente o simplemente bueno. Y esto es la persona que ha hablado es una buena persona. Y ha dicho que Europa no es inocente. Exactamente. Pero que eso hay que olvidarlo. Le vuelve a leer, verás. Europa no es inocente, pero este no es el momento de buscar culpables. Ya estamos. Pues se equivocó. No tiene inteligencia política. Si este no es el momento de analizar las causas del conflicto, ese conflicto es interminable. Y los acuerdos que se hagan para taparlo son situaciones falsas, de heridas cerradas en falso. Y toda herida, cerrar una herida en falso, todo el mundo sabe qué es, cuando se aplica al cuerpo. Bueno, pues en el punto de vista popular, en las grandes poblaciones, los conflictos, no de individuos, sino conflictos bien sea históricos, territoriales, idiomáticos, económicos, da lo mismo. Cuando hay un conflicto y las heridas se cierran en falso, porque la voluntad de que no haya conflicto es superior a la voluntad de suprimir las causas que lo producen, es indefectible el fracaso. Por eso yo siempre quiero analizar y saber por qué razón hay ese conflicto. Y eso sin conocer las causas es imposible. Por eso aprovecho esta oportunidad para decir, este revela que es una buena persona, pero que es una persona que no sabe nada de política, ni de historia, ni del origen de la historia, ni de las causas que producen los conflictos bélicos. No lo sabe. Y sin embargo el país lo presenta como si fuera un oráculo. ¿Y por qué? ¿Qué va a ser un oráculo? Antonio, le voy a comentar sobre una cosa. Sergei Bogachov, que es el del que estamos hablando, sí, es el ideólogo y el que apoya el que se haga un referéndum el mes que viene para proclamar la República Independiente en esa parte de... No, de Donetsk, ¿no? Sí, de la parte de Donetsk. ¿Es ideólogo de Donetsk? No, ideólogo de pues yo me doy cuenta que es una persona culta, sí, inteligente, sí. Pero también me doy cuenta que es una buena persona, pero que como político es pésimo, porque no pide que se olviden las causas, que lo importante es que no haya víctimas. Que yo creía que era muy bueno cuando creía que se limitaba a... Cuando tú me lo has explicado, estoy corregido. Pero viendo que es el mismo lo que dice ahora, este es un estúpido. Y si termina... No, ya termina. Solamente para situar don Antonio, si quiere, la persona, vamos. Comente el titular también que dice el diario El País. Dice, porque nos ha costado entenderlo. Dice, dirigentes del este... Sí, del este de Ucrania. Del este de Ucrania, no lo dice el periódico, se entiende. Dirigentes del este de Ucrania piden contención a fuerzas del Kremlin. A las fuerzas. No a fuerzas. Piden contención a las fuerzas a del las Kremlin, fuerzas. a las fuerzas del Kremlin, en plural, detenidas a 1 kilómetro de la frontera. Y piden contención al gobierno de Kiev, que teme la Tercera Guerra Mundial. Bueno, es un error gramatical, porque no es eso lo que dice. Hay que leerlo muy, muy, muy despacio ahora para pensar que no eso es lo que quiere el titular. Sí, se puede entender, lo lógico es entender como tú lo has dicho. Sujeto, dirigentes del este. Es como si era Kiev. Dirigentes del este, como era. Piden. Porque ya dirigentes del este. Dirigentes del este se refiere a los prorrusos. Como a este que acaba de Como hablar. por ejemplo. Sí. Como el Bogabov que hemos dicho. A dirigentes del este, a los prorrusos. Es decir, a los que no están en Kiev. Eso es, a los rebeldes, digamos. Rebeldes. Pues dirigentes de la parte oriental de Ucrania, eso es, piden, esos dirigentes plural, verbo en plural, piden en plural contención a las fuerzas del Kremlin, es decir, le piden a sus amigos del Kremlin que se contengan.
Con lo cual están dando la idea tremenda de que están acusando a las fuerzas del Kremlin de que son incontenibles, de que no están actuando sin contención. Esto es una traición no moral, sino intelectual a la posición que ellos creen que están desempeñando en la historia en este momento. Pues, intelectualmente se están traicionando a sí mismos. No le pueden pedir contención a Rusia, porque está siendo acusada por todo Occidente de eso exactamente, de que es una aventurera. Incluso están diciendo, uno de Kiev, el que está responsable, que Putin quiere la tercera guerra mundial. Lo ha hecho el primer ministro. Nada menos. De los dirigentes del oeste de Ucrania, de Kiev. ¿Os dais cuenta del horror que implica que ese dirigente de Kiev esté acusando a Putin de que quiere la tercera guerra mundial y que un partidario de Putin declare, y por eso lo ponen en primera página y con 5 columnas El País, porque está atacando a Rusia y no moralmente, no lo sabe, pero es tan tonto que dice frases que atacan a Rusia, le pide contención. Vamos a seguir. Detenida eso nada. Dice, dirigentes del este piden contención al Kremlin y al gobierno de Kiev, que teme la tercera guerra mundial. La interpretación literal que ha hecho Adrián conduciría al absurdo, porque no se puede pedir que teman. El verbo temer es incompatible con el verbo pedir. No se puede pedir que tema. No tiene sentido. Eso. Pido que tema. Eso. Entonces luego quiere decir otra cosa. Vamos a ver si tiene justificación literaria, gramatical, esa otra interpretación que es la que yo veo, que es la siguiente. Dirigentes del este, dirigentes prorrusos, piden a Putin, a la fuerza del Kremlin, contención, conteneros, y a su enemigo, el gobierno de Kiev, no le pide nada. Ahí en la coma que hay después de Kiev, aunque también está la coma, si no pusiera la coma después de a 1 kilómetro de la frontera, quita esa coma, y al gobierno de Kiev, coma, que no tiene sentido, pero si quita esta coma sí que tiene sentido. Claro. Le pide contención a las dos, lo mismo, al Kremlin y al gobierno de Kiev, coma. Muy bien, ¿quién teme la tercera guerra mundial? El único que teme es Kiev en esa oración. Exactamente, ya el sujeto ya en singular, y ya se entiende que el error ha sido de entendimiento del idioma, el relativo que se hubiera evitado la confusión si hubiera puesto quién. Entonces, es quién, porque Kiev, solamente Kiev teme a la tercera guerra mundial, porque es mentira. Y todo esto hay que explicar para que se pueda aclarar el horror de la prensa española. Este es el país que presume de tener un código, un estilo de redacción gramatical, que presumen de intelectuales, que se verían, porque ser director original de este está en la academia. Figuraros el tiempo que me lleva explicar medianamente lo que ponen, el horror de los titulares del país, y eso es todo. Pero es que lo mismo pasa con Mundo. A ver, ¿y qué otra cosa hay después? Sí, pues mire, también dice el diario El País: la localidad de Slaviansk, a 117 kilómetros al norte de Donetsk, continúa siendo el máximo foco de tensión entre los federalistas y prorrusos y las fuerzas leales a Kiev. Sí, es que sí, hay el poner el guía, sí, pero no está mal, porque es verdad que los prorrusos, es que está mal, está muy mal, sí, pero es de concepto, no es literario. Es decir, los federalistas son prorrusos, claro. Prorrusos son todos, sí. Y unos quieren independencia, otros quieren autonomía, otros quieren federación y otros quieren anexión. Es que hay 4
posibilidades para los prorrusos, y el periódico confunde. Dice, la tensión entre, por un lado, los prorrusos con sus distintos todos estos cuatro variantes, y las fuerzas leales a Kiev, es decir, Occidente. Kiev, que es Bruselas, porque Kiev no existe, Bruselas. Participante en la llamada operación terrorista, se refiere a Kiev. Bueno, ya ahí sí, eso sí que merece la pena hablar. Cuya puesta en práctica ha sido criticada ya por Amnistía Internacional. La redacción también es muy mala, pero... A ver, dime esa. Uy, eso me interesa mucho, ¿eh? Lo que dice es que en la localidad de Slaviansk, a 117 kilómetros al norte de Donetsk, que es el sitio donde hay más tensión entre prorrusos y las fuerzas leales a Kiev, cuya participación en la llamada operación terrorista está siendo criticada por Amnistía Internacional. Claro. Pues esto es lo que estoy diciendo desde que empezó el conflicto. Es decir, no, claro que eso es una locura. Amnistía Internacional ha condenado, igual que yo, la mentira, primero, de que haya una operación terrorista. Nosotros ya teníamos que estar un poco vigilantes y con más experiencia para entender lo que es terrorismo. El terrorismo de ETA era terrorismo, pero terrorismo político. El error de los españoles, dirigentes de los gobiernos y de la prensa, fue llamarle a los terroristas asesinos vulgares, delincuencia común. No eran ni asesinos vulgares ni delincuencia común. No, que eran delincuentes, evidente. Que eran asesinos, evidente. Pero, ante todo, terroristas que tienen una causa política en sus crímenes. Se cometen crímenes por razones políticas, no por, como decían tanto en la prensa, no porque son sádicos, porque quieren matar, porque les gusta matar a otros. No, matan porque no saben otra manera para vivir, para tener dinero, para secuestrar y pedir indemnizaciones y pedir que le daban dinero para que le dieran dinero a las empresas para no ser atacadas por su terrorismo. No, todo eso serán mentiras. Terrorismo, el delito de terrorismo es político. No hay un terrorismo de narcotraficantes, que sería el segundo. El terrorismo de Obama, el terrorismo contra Estados Unidos, y que Obama hoy también combate en muchas partes del mundo, es político. Bin Laden es político. El terrorismo individual, todos los que en Palestina, los kamikazes que se suicidan poniendo bombas, es terrorismo político. No se puede confundir de ninguna manera con el terrorismo vulgar. No se les puede decir simples asesinos. No. Tienen una causa política. ¿Sabéis qué causa política tiene? Pues la misma que tiene Arturo Mas, la misma que tiene Urkullu. La causa es la misma, solo que unos utilizan solamente el terror de la palabra y otros utilizan el terror del fuego, de las armas de fuego. Pero el acto criminal condenado por el Código Penal de las Sociedades es siempre, su naturaleza es política. No hay más que terrorismo político. Y el separatismo, amparado en bombas a la población inocente, civiles, y el terrorismo individualizado que va contra policías y militares, como en España, ambos son formas políticas de acción, súper conocidas. No hay que disfrazarlas de otra cosa. Por eso me indigna cuando este pobre hombre dirigente, primer ministro provisional de Ucrania, diga que Putin quiere declarar que quiere la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿cómo se puede ser tan imbécil de que ese hombre está, no que esté al frente de Kiev, no, es que ese hombre está siendo escuchado por Estados Unidos y por Angela Merkel y por la Unión de Bruselas? Eso es lo que es horrible. Eso le quería leer yo ahora, don Antonio, las declaraciones de Merkel y de Obama. Pues dice, en portada el diario El País dice que Estados Unidos y la Unión Europea preparan otra ola de sanciones contra Rusia. Ay, hola, ya está. Ucrania acusa a Moscú de acercar militares a su frontera, a 1 kilómetro, que es lo que hemos leído antes. Dice, de conformidad con los compromisos contraídos en Ginebra, Rusia debería contribuir a frenar la escalada, absteniéndose de hacer declaraciones provocadoras o maniobras de intimidación. Estos son
palabras de Bruselas. Sí, es la primera vez desde que empezó el conflicto que quien pronuncia esas palabras, al menos, es una persona decente. Porque esa persona está diciendo ahí, admitiendo, primero, que Rusia no ha invadido ni traspasado la frontera. Segundo, que se mantiene, ahora dice la prensa, a 1 kilómetro. Recordáis ayer que yo me reía, que decía, hasta 1 metro, que mientras esté en su territorio, ¿qué más da? Bien, de acuerdo. Pero esa persona reconoce que Putin no tiene nada que ver con el incumplimiento por parte de los prorrusos de los acuerdos de Ginebra, porque le está pidiendo, repite, y veréis cómo esas palabras dejan en ridículo a todas las noticias de hoy sobre ola de sanciones nuevas contra Rusia. Ya veréis, vuelve a leerlo, veréis, atención. De conformidad con los compromisos contraídos en Ginebra, Rusia debería contribuir a frenar la escalada. De acuerdo. Contribuir a frenar la escalada es suprimir la escalada propia, claro, o ajena. Se refiere a la ajena, ¿no? Venga. Luego se comprometió a impedir, ¿no?, a hacer todo lo que pudiera para que sus partidarios, sus amigos, no escalaran más. Pero está reconociendo que sus amigos no eran parte de los acuerdos de Ginebra. A diferencia de lo que pasa con la parte contraria, que los insurrectos que triunfaron en Kiev, los que asesinaron a más de 80 personas y lograron un nuevo gobierno interino o provisional en Kiev, eso sí que participaron en Ginebra. Si ellos participaron en Ginebra, están directamente obligados por los acuerdos de Ginebra. Rusia, ¿a qué se obliga a Ginebra? Se compromete a hacer todo lo que pueda para que sus partidarios no sigan, que se paralicen, que se desarmen. Bueno, ¿y quién dice que Rusia no ha cumplido con ese compromiso? Sí, hemos los días anteriores declarado aquí importantísimas manifestaciones de los prorrusos diciendo que no estaban contentos con, y voy a decir porque me acuerdo literalmente de la palabra principal, no estaban contentos con los acuerdos de Kiev. Y dicen, han dicho ahora, nosotros, claro que dejamos las armas, abandonamos las armas en el acto. Dicen los prorrusos, no Rusia. Los prorrusos habitantes de Donetsk y de la región del este. Dicen, abandonamos las armas en el acto. Si hace lo mismo. Y al mismo tiempo, el gobierno de Kiev. ¿Es que acaso no tienen razón? Pero ¿de dónde proviene la legitimidad? ¿O cuál es la causa? Vuelvo al análisis de las causas, sin el cual no es posible que haya solución a nada. ¿Cuál fue el motor que puso a este pobre idiota que hace estas declaraciones de primer ministro provisional? ¿Cuál fue el motor que lo puso al frente del gobierno? Los asesinatos de Svoboda y compañía. La extrema derecha del Madián, son ellos y sus crímenes los que provocaron la huida del anterior jefe del Estado, presidente del gobierno, y el nombramiento del que hay ahora, un seguidor de Timochenko. Pues bien, ¿qué dicen los prorrusos? Nosotros dejamos las armas en el acto, inmediatamente, pero que también las dejen los que han asesinado y los que, fruto de ese asesinato, están en el gobierno. ¿Es que acaso os parece mal? ¿Es ilegítimo? ¿No os parece justo y que el único remedio sensato sería ese? Incluso que la ONU ocupe la administración durante 1 mes, 2 meses, hasta que se haga un acuerdo y haya unas elecciones para elegir al nuevo gobierno de Kiev, donde no sea el fascismo de la extrema derecha la que ocupa el gobierno y la que está ya enviando las tierras negras de Ucrania a Alemania, con 1 metro de profundidad, que ya lo he leído otra vez. Es que todo eso es lo sensato, y ese es el sentido común, ese es lo verdadero, pero nadie va en la política a lo verdadero, porque siempre hay un culpable, y el culpable no quiere nunca jamás reconocer que él es el culpable, y no digamos cuando el culpable del conflicto gravísimo de Ucrania es Bruselas,
Y como es Bruselas el responsable, ojo, cuidado, el origen es Bruselas, no es Obama. Obama ha apoyado, luego, por apoyar a Bruselas, se ha sumado a la injusticia, así claramente, de que, huido por causa de los crímenes y la amenaza de los criminales, no terroristas, causa política de las fuerzas de extrema derecha, como era Svoboda, o como era el tercer, ya no sé los nombres, de los insurrectos, de los que provocaron el desorden en Kiev. Pues, si no se resuelve ese tema, dando las mismas posibilidades al este y al oeste para elegir un presidente y hacer una nueva constitución, ese conflicto lo podrán arreglar hoy y dentro de 3 o 4 o 5 meses o un año volverá a estallar, y probablemente con mucho más virulencia que ahora. O se arregla ahora, o claro que podría ser causa de una guerra, hoy todavía no lo es, pero no sabemos hasta dónde puede llegar con esa humillación permanente contra la verdad. Porque lo grave del conflicto de Ucrania no es Rusia ni es Putin, es como el cinismo con el que Bruselas está mintiendo sobre la actuación de Putin. Ahora resulta que no está a 1 metro. Yo creí que estaba en 1 metro al lado de la frontera y todavía está a 1 kilómetro. ¿Y qué quieren? ¿Que se vaya más lejos? Le voy a leer, don Antonio, las palabras de Merkel porque son aún más duras. Dice: el presidente Putin, son palabras de la jefa del gobierno alemán, el presidente Putin es el único responsable de no haber respetado el acuerdo alcanzado en Ginebra para estabilizar la situación, y además Merkel amenazó al Kremlin con una segunda ronda de sanciones, pero no queda ahí. Dice: esta mañana hablé con el presidente ruso y le dejé claro que Kiev ha dado pasos en serio para poner en marcha el acuerdo de Ginebra, y no veo que Rusia lo esté apoyando, lo que afectaría a los separatistas ucranios. Eso es. Ha puesto en el mismo pie de igualdad a Kiev y Moscú. Kiev, una banda de asesinos o apoyados por asesinos que ocuparon el vacío dejado por la huida cobarde del anterior presidente Yanukovych, le está equiparando con Moscú. Pero esta señora, que será una buena ama de casa con poder para imponer su poderío doméstico sobre todo los alemanes, allá ellos, viene a decirle a Putin, con el que ha hablado, pues no hables con él. Pero ¿cómo puedes hablar con él y luego insultarlo de esa manera? Pues ya no va a hablar más contigo. ¿Pero qué es esto? Es que tú no tienes ni idea de lo que es la diplomacia. Pero ¿cómo? No es necesario atacarlo de esa manera, porque además es mentira lo que dice. Repito ahora, de lo que dice me refiero a los acuerdos de Ginebra. ¿Qué dice? Ya veréis la mentira. Venga. El presidente Putin es el único responsable de no haber respetado el acuerdo alcanzado en Ginebra. Venga, para estabilizar la situación, y además amenazó al Kremlin con una segunda ronda de sanciones. Esta mañana hablé con el presidente ruso. Venga. Y le dejé claro que Kiev ha dado pasos en serio para poner en marcha el acuerdo de Ginebra. Basta, no siga. ¿Kiev ha dado en pasos en serio? Claro, como todos los... no tenía más remedio. ¿No había 4 partes? Es que se olvida la señora Parker que había 4 partes. Vamos a enumerarlas. Bruselas, Estados Unidos, Kiev, es decir, que está hablando, y Rusia. Pero ahí no están, en los acuerdos de Ginebra, no hay ningún representante de los prorrusos. Y los prorrusos han dicho que ellos no están representados ni lo han aceptado. Pero eso lo sabemos desde el primer día. ¿Y qué quieren que haga Putin? ¿Cómo dicen que Kiev está cumpliendo? Está obligado, como que era una parte. Se ha comprometido a aquello que sí estaba en su poder hacer. ¿Y Rusia se ha comprometido a algo? No, sí. Se ha comprometido a hacer todo lo que pueda para que los prorrusos sigan sus consejos. Y si no le siguen, ¿qué hace Putin? ¿Pegarse un tiro? ¿O declarar la Tercera Guerra Mundial? Es una contradicción pedirle a Putin que no invada Ucrania y acusarle de que no desarme por la fuerza. Exactamente. Eso es lo que está diciendo Merkel ahora. Esta pobre idiota, ama de casa, sí. Pero ¿qué se cree esta señora? ¿Cómo puede acusar a Putin de que no cumple los acuerdos de Ginebra? Pero si los acuerdos suyos no era ejecutar por él mismo nada.
Era simplemente, sí, por él mismo que no invadiera. Eso aunque no sé si está la letra, pero en fin. Sí. Pero ni siquiera ha sido condenado en los acuerdos de Ginebra a Crimea. Eso ha sido aceptado por Putin, por la señora Merkel. Ya todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué diferencia ahora que Putin no quiere intervenir? Pero si a Putin quien le está llamando para que intervengan por la fuerza son los prorrusos. Están pidiéndole ayuda. Y Putin no la escucha. Entonces